Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar una técnica muy sencilla y muy divertida que ustedes seguramente ya han utilizado en alguna ocasión y que también vimos en alguna ocasión en clases presenciales, pero esta vez vamos a profundizar un poquito más. Bueno, esta técnica se llama frottage. Frottage, no tengo idea de cómo se pronuncia. Y el nombre es de origen francés y significa frotar, como su nombre lo indica. Esta técnica consiste en frotar, por ejemplo, una barra de grafito, un crayón, un lápiz, puede ser también un gis pastel, aunque de momento yo no tengo, para obtener una textura. Entonces vamos a tomar algo que tenga relieve, puede ser duro, puede ser más blando. Hay, por ejemplo, algunas telas que tienen relieve y lo que vamos a hacer es frotar con nuestro medio para estampar la textura del objeto que estamos utilizando. Ahora, hay muchas posibilidades. Seguramente ustedes lo habrán hecho con alguna moneda. Les mencioné que se puede hacer con varios medios. Aquí, por ejemplo, lo hice con carboncillo. Tomé un pedacito de carboncillo y lo pasé sobre una moneda así, recostadito. Y bueno, el carboncillo sí funciona, pero como pueden ver nos da unas texturas que no tienen mucha definición. Si lo que queremos es copiar un detalle delicado como la moneda, yo les recomendaría que más bien usen un lápiz. Ahora, si van a utilizar lápices para copiar una textura, por ejemplo, aquí tengo esta textura que me gustó mucho, que es de una bocina. Lo primero que tienen que considerar es que no vamos a estar escribiendo, o sea, no hay que tomar el lápiz así. Tenemos que tomar el lápiz recostado. Nos alejamos un poco de la punta. Y ahí está. Ahora, es diferente la textura que voy a obtener si estoy jalando el lápiz de arriba a abajo y presiono en ambos lugares, a que si solamente lo hago en una dirección. Con esta textura tal vez no se note tanto, pero ustedes seguramente encontrarán alguna en la que vean que cambiando la dirección en la que yo muevo mi lápiz, también nos va a dar diferentes texturas. Ahora, básicamente de eso se trata. Si van a utilizar, por ejemplo, crayones, también les recomiendo mucho que los usen acostados, porque si lo usamos acostado ayuda mejor a traspasar la textura que estamos buscando. Como les dije, pueden ser texturas que vengan de una superficie rígida, como esta bocina. Esta no da tanto problema, pero por acá tengo otra textura que obtuve de... A ver, déjenme ver por aquí, es que tengo muchas. Esta, por ejemplo, la obtuve de una tela. Y bueno, ustedes saben que la tela es suave, no es muy firme. Entonces, si van a hacer algo como eso, les recomiendo que pongan debajo algo más firme para poder trabajar a gusto. ¿Se imaginan de dónde saqué algo como esta? Entonces, como pueden ver, si yo pongo mi papel encima, es muy endeble. Y lo que hice para evitar que se me esté moviendo todo el tiempo es tomar una agenda, una libreta, la pongo debajo y de esta manera ya me es más fácil trabajar y copiar la textura. Observen que dependiendo del medio que utilicemos va a ser también la textura que vamos a obtener. No es lo mismo hacerlo con grafito o con un lápiz de color que hacerlo con crayón. Como pueden ver, si lo hacemos con crayón, de pronto hay algunas texturas que se ven más
como que se pierden un poco, sobre todo si tratamos de hacerlo solo con la punta. Vean como si yo acuesto totalmente mi crayón, la textura sale más fácil. Ahora, también podemos aprovechar algunos elementos naturales para sacar texturas. Ya vieron, por ejemplo, esto que les mostré hace un momento. Esto es un esqueleto de maguey. Los magueyes, digo no, de nopal. Los nopales cuando se secan tienen varias capas, así, ¿no? Entonces yo tengo algunos y los aproveché para tomar sus texturas. Pero también pueden utilizar hojas. Las hojas se ven muy bonitas. Por aquí tengo uno en algún lugar, aquí claro. Entonces ven, por ejemplo, estas texturas las obtuve de una hoja que ya tenía seca. Eso también es preferible, si tienen, utilizar hojas que ya estén secas, porque las hojas que están más frescas a veces son más frágiles y después de 2 o 3 pasadas empieza a perderse la textura de las nervaduras, por ejemplo. Otra cosa a considerar es la posibilidad de hacer tus propias figuras para sacar texturas. Por ejemplo, estos triangulitos de aquí o estas figuras de aquí las hice a partir de pedacitos de cartulina. Bueno, este creo que es ¿cómo se llama? Una hoja de opalina, cartulina opalina. Entonces es un poco más gruesa que el bond, y cuando yo lo pongo debajo de mi hoja, pues me va a dar el relieve. Entonces a lo mejor ustedes quieren hacer, no sé, un corazón, una estrella, una florecita, y no lo tienen a la mano, pues pueden tomar un pedacito de cartulina y recortar la forma que ustedes gusten. Yo les recomiendo que si tienen pastel, también prueben con pastel. El gis pastel funciona muy bien para una técnica de este tipo, nada más que pues yo no tengo y pues no pude mostrárselos aquí. Otra cosa, una de las texturas que más me gustó cuando estuve haciendo estas exploraciones fue el papel de estraza. Tomé un pedazo de papel de estraza arrugado y al transferirlo, esta es la clase de textura que me da. Me gustó muchísimo y la utilicé en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí también la tengo. Esta textura me gustó mucho. De un pedazo de papel de estraza. Bueno, esto creo que ni siquiera sé si es papel de estraza. Bueno, era el de las tortillas. Entonces, está todo arrugado. Y ya lo que hice fue tomar una hoja reciclable. Y con mi barra de grafito, que fue lo que mejor me funcionó a mí. Pero ya saben, si no tienen barra de grafito, lo pueden hacer con un lápiz acostado. Y observen nada más qué riqueza de textura nos da. Esto se puede hacer para muchas cosas. Puede ser la textura de una cueva o puede ser, no sé, si lo ponen en color, obviamente pueden utilizar colores. Les puede servir para hacer, no sé, un paisaje marino. O si a esto que ya tienen aquí le agregan algunos detalles, pueden ser las raíces de un árbol, no sé. Ay, dejé de grabar y no me di cuenta a qué hora. Bueno, el chiste es que si ustedes exploran por su casa pueden encontrar muchísimas texturas. Esta, por ejemplo, de acá, que se ve como una trenza, la tomé de esta bolsita. Ya saben, como es muy endeble, lo que hice fue ponerle debajo algo rígido para poder trabajar a gusto. Luego, este mantel de aquí lo compré cuando estábamos trabajando el ejercicio de estarcido para utilizarlo como stencil.
pero también tiene muy buen relieve y a partir de este obtuve esto de aquí del centro y también de las orillas aproveché para hacer estas figuras de acá. Esta fue otra textura que me gustó mucho y la obtuve a partir de un encuadernado, de una libreta encuadernada. Entonces, ahí pueden ver perfectamente la textura. Y lo que hice fue, utilizando mi barra de grafito, hacer... no estoy presionándola parejo, es decir, no estoy aplicando presión parejo, sino que aplico un poco más de presión en la punta y también le doy dirección. Ahora puedo girar la textura, bueno, puedo girar mi página sobre la textura para obtener diferentes calidades. Entonces, la cosa es que ustedes jueguen y experimenten para ver qué les funciona y qué les gusta. Tengo también, esto es un pedazo de sombrero, es el ala de un sombrero que tengo. Tengo también estas ramitas secas que me encontré. Otra cosa que pueden utilizar, claro, utensilios de cocina. Estos son los mangos de unas cucharas. Sí se distinguen, ¿no? Esto por acá, por ejemplo, es un cierre que encontré en un costurero. Ahora, no sé si ven una diferencia entre esta y esta. Las obtuve del mismo objeto, que es este de aquí. Era parte de un ensartador para agujas. Es muy delgado y tiene un relieve. Ahora, es tan delgado que de este lado se siente el relieve, es decir, la figura está hecha como hacia arriba, y si le doy la vuelta es un bajo relieve, o sea, la figura está hundida. Y esto me va a dar una diferencia en el momento en el que yo lo transfiero con la técnica del frottage. Se los voy a mostrar aquí, a ver si notan la diferencia. Ay, me estoy quedando sin espacio. A ver aquí. Le doy la vuelta. No sé si notan la diferencia. En este, que es donde lo utilicé como bajo relieve, es decir, con la parte formando la figura hueca, tiene las zonas más claras en la figura, mientras que utilizándola de este lado, las zonas más oscuras son las que conforman la figura. Si le prestan atención pueden ver la diferencia. Por ejemplo, aquí se nota mucho en estas líneas que tiene aquí. Aquí son blancas, aquí son oscuras, mientras que alrededor esto es oscuro y esto es, bueno, no blanco, es claro. Pero les quiero mostrar también cómo pueden obtener texturas a partir de algo tan simple como una bolsa de plástico o un pedazo de papel. Entonces, bueno, aquí tengo estas ramitas que les había comentado hace rato. Con estas ramitas secas obtuve estas texturas de aquí que funcionan perfecto como para hacer, por ejemplo, unos arbolitos o la base de unos arbolitos. Y esta textura de aquí que a mí me parece maravillosa, que es esta misma textura, la obtuve. Otro utensilio de cocina que pueden utilizar, por ejemplo, aquí yo usé un rallador de queso. Lo utilicé, creo que fue de este lado, sí, aquí. Entonces, a pesar de que es exactamente el mismo, se ve diferente porque en esta figura de aquí, en esta textura de aquí, utilicé el lápiz en esta dirección, mientras que en esta de aquí utilicé el lápiz en esta otra dirección.
Y bueno, las posibilidades son verdaderamente infinitas. Y la idea con este ejercicio es que ustedes aprendan a pensar no solo en dibujar, digamos, a mano alzada, es decir, no solo intentar con su lápiz tratar de hacer la textura de una cueva o hacer la silueta de un árbol, qué sé yo, sino que también aprovechen eso que ya existe en nuestro entorno para generar cosas nuevas. Y bueno, lo que quiero que hagan es, primero que nada, muchísimas pruebas, que hagan un montón de pruebas. Acuérdense que pueden hacer sus propias figuras, eso también es importante. Entonces vean, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 paginotas de pruebas, de puras pruebas. Ahora quiero que también vean la diferencia, como les había dicho antes, entre utilizar un medio u otro. Este círculo de aquí es la misma bocina que les mostré hace rato y vean qué diferente se ve si se hace con crayón o si se hace con grafito. Entonces hagan sus pruebas. Y bueno, para eso pueden aprovechar hojas recicladas. Este, por ejemplo, es una hoja de calendario. Está bastante grande y pues para estas pruebas me funciona perfecto. Entonces pueden hacerlo si quieren ustedes más ordenado y no sé, hacer como una cuadrícula y rellenar los cuadritos con texturas diferentes, pero a mí me gusta tenerlo más así, un poco más ecléctico, ir mezclando, ir viendo qué me sugiere cada textura y a partir de eso ir creando cosas. Puede ser incluso que acaben con una especie de paisaje. Por ejemplo, se me figura un poco como un paisaje. Vean una especie de pinos que hice a partir de estas ramitas que les había mostrado hace un momento. Y me lo imagino un poco como cuando uno toma una fotografía con un lente gran angular y entonces se ve todo un poco deformado y como viniendo hacia acá y como viniendo hacia uno. Y este otro, por ejemplo, solo lo comencé a hacer como una prueba para ver qué tal funcionaban los materiales que tengo. Y al final me gustó cómo quedó porque me da la sensación de que es un paisaje marino. Hasta aquí le hice un pececito y si ven es exactamente la misma textura de la bocina. Luego lo utilicé como para las escamas y para la cabeza utilicé el mango de una cuchara, de esta misma cuchara, ¿ven? Luego esto, como les había dicho, es un cierre. Entonces tomé el cierre y lo fui cambiando de posición y ya, son como unas algas, ¿no? Es importante también que noten cómo afecta tanto la textura como el medio, es decir, con qué vamos a estar trabajando, si es con crayón, si es con grafito, si es con un lápiz, si es con un color, si es con gis pastel, si es que tienen. Y también cómo afecta la textura y el grosor del papel. Mientras más grueso sea el papel va a ser un poquito más, pues va a ser diferente cómo se transmite la textura. Ajá, y también si es muy muy delgado corren el riesgo de romperlo. Yo rompí una de mis hojas por aquí, ya no me acuerdo cuál, porque estaba muy delgada y yo estaba tratando de pasar esta textura y lo estaba haciendo con demasiada fuerza. Y mi papel se acabó rompiendo, le hice un hoyito por ahí en algún lugar. Entonces tengan cuidado. También si su textura es algo frágil y no es muy regular, como esta por ejemplo, vean cómo no es plana,
puede ser que también o se les rompa el papel o terminen rompiendo la textura que están usando. Entonces, si es el caso que tuvieran algo parecido a esto, no presionen toda la textura, sino ubiquen un punto, ponen ahí su manita para que no se les mueva y así van moviéndose conforme avanzan, porque si presionan en 2 puntos a la vez, pues eso se va a terminar rompiendo. También regulen su presión. No se limiten, utilicen los colores que quieran, utilicen los medios que quieran, saquen muchas pruebas y al final, cuando ya tengan este gran muestrario de texturas, váyanse con una composición definitiva. Puede ser figurativa o puede no serlo, pero ya sería algo más pensado. Por ejemplo, esta es una de las últimas que hice. Me gusta casi todo. Al final no me gustó mucho cómo quedó la parte del sombrero, pero toda esta área de aquí me gustó un montón. Y bueno, diviértanse. Y ya está. ¿Qué les pareció? A mí esta es una técnica que me gusta muchísimo. Se me hace súper divertida andar por ahí con tu papel, buscando texturas alrededor de la casa, incluso salir al patio. A lo mejor si tienen piso de madera, tal vez pueden transmitir las vetas de la madera. Y bueno, este ejercicio se trata bastante de explorar, para también ver que uno puede lograr un montón de cosas sin necesariamente saber dibujar. Ahorita no vamos a hablar de lo que es saber dibujar o no, pero pongámoslo entre comillas. Entonces, este es un recurso muy útil, se me hace muy lúdico, muy divertido para pues introducirse un poco más en las artes visuales, pensar las texturas de otra manera y lograr composiciones interesantes únicamente con ese recurso o trabajando posteriormente alguna de las composiciones que ya han hecho.